Hola, ¿qué tal? Aquí tengo una chapa agregada galvanizada de 0,6 milímetros. Para colocarla en cubierta, ya sabemos que la vamos a colocar en esta posición para recoger la máxima cantidad de agua y llevarla hacia la canal o hacia fuera de la cubierta. Pero a veces, tanto en la obra como mensajes que he recibido en el canal, me preguntáis de qué manera hacemos la fijación correcta de la chapa, si en la parte baja, en el valle, o en la parte alta, en la cresta. En el vídeo de hoy os voy a aclarar de qué manera hacemos la fijación correctamente para sacaros de dudas. Espero que os sirva. Lo primero que hay que saber es cómo colocar la chapa. Ya he comentado al principio del vídeo que la chapa se ha de colocar así para recoger la máxima cantidad de agua y llevarla hasta fuera de la cubierta o a la canal si tenemos. También nos servirá saber esto para poder indicar al fabricante por dónde queremos que la chapa esté lacada. Si es de cubierta se va a lacar por este lado y si es de fachada se lacaría por este otro, porque esta es posición fachada y esta es posición cubierta, quedando el color siempre al exterior, que es donde tiene más resistencia al sol y mayor durabilidad a la chapa. Ahora que ya sabemos esto, tenemos que saber cómo fijar la chapa. La chapa se fija en la parte baja o en la parte del valle. Aunque algunos me preguntan y otros aseguran que se fija por la parte superior, en esta parte, nosotros lo fijaremos siempre aquí. En España y sobre todo en Cataluña, que es donde estamos trabajando, el 100% de las obras que hemos realizado y que he visto o hemos intervenido están hechas con fijación en el valle. Al final del vídeo os voy a enseñar una obra en Francia que está fijada en la parte superior de las grecas, pero ya estamos hablando de otro país. Bueno, pues para que tengamos claro la explicación, os voy a dar 4 motivos para que podáis ver por qué funciona bien fijando las chapas de esta manera. El primer motivo es la experiencia en este sector. Cualquier instalador que se dedique a esto te dirá que la forma de fijar, como indico, en el valle. Desde el año 2000 como técnico de obras y más adelante en una empresa con casi 50 operarios instaladores, donde era comercial y hemos realizado un montón de obras, y desde hace más de 15 años como propietario de una empresa de montaje, he observado e instalado cientos de obras de cubiertas de chapa y en todas se ha instalado fijando en el valle y el resultado ha sido pues una correcta instalación. El segundo motivo es que los fabricantes de chapa te van a recomendar que hagas la instalación así, tal y como se hace en las obras habitualmente, fijando en el valle, con una tornillería con arandela de neopreno o EPDM, fijación adecuada y con el tornillo adecuado, es decir, fijaremos en todas las grecas, en los extremos y solapes y en los puntos intermedios greca sí y greca no, siempre terminando con un tornillo. No podríamos terminar colocando un tornillo aquí y esto dejando suelto porque la chapa quedaría suelta o podría llegar a moverse. O sea, si colocamos un tornillo aquí, porque hemos hecho greca sí, greca no, greca sí, greca no, si por lo que fuera coincidiera que tenemos aquí un tornillo, aquí deberíamos colocar uno siempre en final de chapa. Y la tornillería tiene que ser adecuada. Por ejemplo, este tornillo que veis aquí, que es con punta de broca 3, si esta chapa la colocamos encima de una mega, no valdría. Colocaríamos mejor un roscachapa, que este es hasta 1 milímetro que podríamos atornillar. Tornillería adecuada al tipo de fijación o al tipo de estructura donde vamos a colocar la chapa. El tercer motivo, pues es la explicación de por qué se hace así. Si colocamos en la parte del valle, vamos a impedir que tenga movimiento la chapa. Si yo presiono aquí, la chapa no tiene vibración, no tiene movimiento. Si la coloco aquí y coloco aquí, tampoco va a tener movimiento, pero me obliga a tener que atornillar en todas las grecas. Si coloco en el valle, atornillo aquí y atornillo aquí, ¿veis? La chapa casi no tiene movimiento. En cambio, si atornillo en la greca, en la parte alta de la greca, una sí y una no, si yo atornillo aquí, ¿veis? Aquí podría llegar a moverse. Por lo tanto, me obligo a tener que atornillar en todas las grecas. Como colocamos la fijación en el valle, vamos a impedir que tenga movimiento la chapa y la vamos a fijar directamente presionada con la superestructura de soporte. Evitaremos movimientos y como no se mueve la chapa, no se mueve el tornillo. Y la arandela tendrá la función de dar la estanqueidad a la chapa. Si el tornillo se ha colocado correctamente, la arandela mantendrá una fijación estanca. La colocación en la parte alta de la greca puede confundirnos con las cubiertas de fibrocemento que se colocan en la parte alta y fijada con un gancho o tornillo. En este caso, la uralita es rígida y no tiene movimiento. Como una chapa, por eso el tornillo se podría colocar en esa parte alta. Además, necesitan darle un coliso en la parte alta para que pueda dilatar o mover y se le colocará una grapa o arandela más grande para mantener la estanqueidad. Esto también pasa en los translúcidos de policarbonato que también necesitan tener un coliso y al tener ese coliso se le hace la fijación en la parte alta para que sea más difícil que entre agua por el agujerito, porque en este caso
caso necesitan dilatar y si no se coloca en el punto alto no podríamos tener ese movimiento y en la parte baja sería más fácil que entrara el agua. Pero el montaje es mucho más lento y además necesitaremos de esta grapa más ancha. Antes los translúcidos eran de poliéster y no tenían esa dilatación y también se fijaban en la parte baja tal como veis en estas imágenes. Además no son cubiertas para poder pisar y esos tornillos tendrán poco movimiento. En cambio en una cubierta de chapa, ya sea por mantenimiento como por instalación de otros industriales, se va a pisar más en la chapa y evitaremos al fijar de esta manera el movimiento de estas chapas. Y el cuarto motivo sería un caso práctico donde os enseño qué pasa al fijar de una manera o de otra y cómo colocar los tornillos. Aquí tengo unos tornillos que veis que los he tenido que traer más largos para poder atravesar toda la altura de la greca y llegar hasta la subestructura, que en este caso es una omega galvanizada de 0,8 milímetros. Con este tornillo, un rosca chapa, podremos atornillar, atravesar la greca y llegar a la subestructura. Un tornillo adecuado sería esto, un tornillo rosca chapa. Si fuera un tornillo de punta de broca, se podría llegar a pasar y no valdría. Además, este tornillo es corto, tendría que ser un tornillo largo y llegar a atravesar toda la altura de la greca. He instalado una chapa, es todo lo larga que es la cubierta y voy a colocarle este tornillo. Marcaría más o menos dónde va la omega y entonces la fijación sería así. Para trabajar, siempre que sea posible, entonces, ¿qué haríamos? Pues colocarle el tornillo así. Ahora ya ha empezado a entrar. Lo que quiero que nos fijemos es en esto. Yo estoy atornillando y veis, cuanto más presiono, ¿veis? No he colocado en un extremo o en el otro, lo he colocado aquí, pero esto valdría igual en el extremo. Al atornillar, ¿veis que se está deformando la chapa? Al estar deformada, estoy moviendo la anchura de la chapa. Por lo tanto, al haber atornillado de esta manera, si no controlo la presión, puedo desplomar la chapa, puedo desnivelarla o desalinearla con la cubierta y entonces se me puede ir para allá o para allá, haciendo un problema que no seguiré la misma línea de chapas. Por lo tanto, atornillando de esta manera, estoy haciendo que la chapa se me vaya de línea. Solo con un tornillo ya tendría suficiente para ver que de esta manera, a mí, por mi punto de vista, no es demasiado correcto atornillar. ¿Veis? He deformado la chapa y ahora tendría que colocarle otro aquí, etcétera. Que si yo presiono más o menos, ¿veis? Si yo la tiro para atrás, la chapa vuelve a su sitio y si aprieto demasiado, la deformo. Por lo tanto, aquí ya estáis viendo que la forma de atornillar perjudica en el montaje. Si es una chapa muy larga, he atornillado aquí y aquí, puede ser que la chapa se me levante, puede ser que se me vaya de línea y no voy a respetar la anchura de la chapa porque tendría que ir con mucho tacto al atornillar. Ahora vamos a hacer otra fijación, pero con un tornillo en la parte plana. Y no lo voy a atornillar aquí, lo voy a atornillar cerca de una greca. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Tengo el tornillo colocado, la chapa sigue en el mismo sitio, no se ha desplazado ni para un lado ni para otro, sigue en el mismo sitio y el tornillo ha quedado presionando la arandela hacia la estructura, en este caso una omega. Si yo ahora atornillo en todos los valles, esta chapa quedará correctamente fijada y sin movimiento, no se habrá ido ni para la derecha ni para la izquierda. Por lo tanto, en un montaje de una cubierta, al atornillar en el valle, me va a permitir seguir siempre la línea de la chapa. Luego ya tú podrás, cuando vayas a atornillar dándole pataditas para un lado o para otro, acabar de cuadrarla si necesitas darle esos golpecitos para seguir la línea de la chapa de cubierta. Pero al atornillar en el valle no tenemos movimiento. Y ahora terminaría de atornillar. Imaginemos que esto es un extremo o un solape. Pues voy a atornillar en todas. ¿Dónde atornillaríamos? ¿Aquí o aquí? Pues mejor me vengo aquí porque es el final de chapa y voy a sujetarlo para que en este caso la chapa no se levantara por el extremo. Ya la tengo colocada, tengo otro tornillo y coloco 3 más. Bueno, pues ya ahora ya tendríamos fijada una chapa correctamente. ¿Qué tenemos aquí? Que no he fijado en el medio, porque si fijo en el medio, la chapa puede vibrar. Yo la estoy atornillando cerca de una greca para que quede más fuerte, más presionada. Esta chapa no tiene vibración, no tiene movimiento. Por lo tanto, cuando alguien pise por aquí, pisará más o menos en el valle, o si pisa aquí en la greca, es el punto más resistente de la cubierta y podrá transitar sin problema. Hemos hecho la instalación en el punto bajo, la arandela dará la estanqueidad y la chapa, como no tiene movimiento, es segura. Y además, como al atornillar no se ha desplazado la chapa para un lado o para otro, el montaje es más sencillo, evitando que se nos vaya de línea. Otros inconvenientes de la fijación en la parte de la greca es que si yo atornillo de esta manera, aparte de que la chapa la estoy apoyando para un lado o para otro, esto quedará, aquí estaría la estructura y todo esto queda visto por debajo. Por lo tanto, si alguien presiona, puede ser que la chapa pase la rosca, se me llegue por ejemplo hasta aquí, se me quede la chapa aquí al haber pisado, por ejemplo, y entonces por aquí
por este huequecito, aunque tenga la arandela, en este caso es de 25 milímetros más ancha, por aquí sí nos podría colar el agua, aunque estemos en el punto alto. O sea, el tornillo podría quedar, imaginemos que alguien ha pisado, este tornillo por ejemplo está hasta abajo, pero alguien ha pisado, ha llegado a chafar la chapa y se podría quedar un poco levantado. Igual no tan exagerado, quedaría más o menos así, ¿veis? Quedaría un poquito levantado porque han presionado y la propia rosca del tornillo podría presionar la chapa para que no volviera a su sitio al haber pisado, y por aquí se nos quedaría una junta y se podría colar el agua dentro. Por eso, este tipo de fijación yo personalmente no lo recomiendo. Hay veces que venden como una especie de casetones o incluso unos separadores. Eso es para translúcidos o muralita o otro tipo de resinas que venden que son rígidas. Entonces sí lo puedes fijar así porque ya viene con su fijación en la parte alta y viene específicamente así. Pero una chapa grecada simple o incluso sándwich lo haremos de esta manera. ¿Por qué hemos hecho así, así, así y así? Primero hemos empezado en extremo de chapa, en el final de chapa. Luego hemos seguido más o menos su forma. Y en el último no la iba a colocar aquí, porque si coloco aquí el tornillo esto quedaría levantado. Se podría mover. Pues en vez de colocarlo aquí, lo coloco aquí, cerca de la greca. Y además no lo coloco en el medio, como ya he comentado, porque podría vibrar. Siempre la fijación pegado a la greca. El agua pasará por encima o al lado de las arandelas y estas arandelas de neopreno darán la estanqueidad de la cubierta. Y por último, indicaros que una cubierta simple funciona como cubrición. Fijado en los valles, funciona con su arandela de goma, de neopreno o EPDM. Pero si además queremos aislamiento y mayor seguridad, se coloca un sándwich in situ, formado por doble chapa grecada, un separador tipo omega normalmente y un aislamiento de lana mineral. Y aquí, que también fijamos en la parte baja, tendremos doble seguridad, ya que si por cualquier motivo falla el tornillo de arriba o su arandela, o se produce una entrada de agua, va a la chapa inferior, que también tiene fijación con arandela, siempre es recomendable las dos capas hacerlo con fijación con tornillo y arandela, y para que tengamos goteras tendría que pasar por dos fallos la cubierta, cosa que ya será más poco probable. Ya que os enseño una cubierta con fijación en la parte alta, en Francia, en un camping que estuve por San Juan, y veis que la fijación está en la parte alta. Vamos, también funcionaría, pero en mi opinión seguiremos siempre fijando en la parte del valle, que nos funciona muy bien. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto de qué manera hacemos la fijación siempre en la parte baja de la chapa, ya sea simple grecada o sándwich in situ, y de esta manera vamos a tener una fijación que nos va a dar la estanqueidad, las arandelas de neopreno o EPDM de los tornillos, y vamos a tener una fijación resistente y sobre todo estable para poder transitar cuando tenemos que hacer el mantenimiento en las cubiertas. Espero que os haya servido el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.